Qué gusto, qué bendición llegar a la lección número 10 de la escuela sabática, a nuestro repaso de la Biblia a través del folleto de la escuela sabática. Para mí, tu servidor Gabriel Moreno, siempre gratitud a Dios y alegría de estar contigo. El tema de esta semana o el título era las reglas del conflicto. O sea, este conflicto y toda la vida se maneja por reglas. Son muchos los pasajes bíblicos donde se expone el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Satanás ha tratado de desviar a los seres humanos, todo el tiempo desviándonos de Dios. Desde tiempos antiguos ha llevado al ser humano a crear dioses falsos para distraerlos del plan de Dios, desvirtuar el carácter de Dios y finalmente tratar de que la adoración que se debe dar solamente a Dios le sea dada a Él y a sus demonios. Esto puede sonar muy fuerte, pero es una realidad, mis apreciados. Primera Reyes, capítulo 18, versículos 19 al 40, allí se nos habla de una ocasión donde Dios usa a su hombre siervo, a su siervo fiel, el profeta Elías, en el monte Carmelo para dejar claro que el pueblo de Dios estaba siendo influenciado a adorar dioses falsos, y entonces Dios se manifestó de forma tan poderosa que el pueblo fue amonestado a ser fiel solamente al Dios verdadero. Sobre esto, Deuteronomio capítulo 32, versículo 17 dice: en vez de ofrecerle sacrificios a Dios, se los ofrecieron a los demonios, a dioses que nunca antes habían conocido, a dioses nuevos venidos de cerca, de los cuales sus padres nunca adoraron. Detrás de los falsos dioses de las naciones, había en realidad demonios disfrazados. Es lo que nos dice el texto. Lo que nos lleva entonces a entender que en todos los textos de la Escritura, donde se hace referencia a la idolatría y a los dioses extranjeros o paganos, está presente este gran conflicto cósmico. La Biblia también nos deja ver que los agentes de Satanás son en muchas ocasiones quienes están detrás de los gobernantes terrenales. Esas fuerzas del enemigo pueden llegar a oponerse aún a los ángeles enviados por Dios. El libro de Daniel, capítulo 10, en sus primeros versículos, nos menciona que durante 3 semanas el ángel Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar sus nefastas influencias. Se detuvo finalmente esto con una victoria poderosa para Dios. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas refrenadas mientras gobernaron Ciro y el hijo de él, llamado Cambiases. Aquí podemos ver que aunque Dios y sus ángeles son inmensamente más poderosos que Satanás y sus ángeles, en algunas ocasiones los agentes celestiales no hacen uso de todo su poder, dando posibilidad a Satanás y a sus ángeles de hacer uso de su poder. Esto para dejar al descubierto cómo ellos utilizan su poder para generar dolor, caos, sufrimiento y destrucción. Mientras que por el contrario, Dios utiliza siempre su poder para bendecir, para proteger y para hacer justicia. De esta forma se manifiestan sus caracteres y las falsas acusaciones del enemigo de Dios pierden cada vez más su peso. Esto también nos permite ver a nosotros que existen límites en el conflicto cósmico dentro de los cuales operan incluso los ángeles de Dios. Estos límites son puestos o dados por Dios, y Satanás, aunque a veces quisiera sobrepasarlos, no puede, porque Dios es quien maneja todas las cosas. Ahora, uno de los temas de esta semana era el dragón de Apocalipsis. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, se nos presenta a Satanás, la serpiente antigua, peleando contra Dios. También se le describe como la mente que está detrás de todos los líderes y dirigentes o gobernantes que a lo largo de la historia han perseguido al pueblo de Dios. Asimismo, se presenta en Apocalipsis 13 que al dragón se le dio, dice allí, el dragón le dio a la bestia su poder, trono y grande autoridad. Este poder tiene la finalidad de llevar a las personas a adorar a Satanás y no a Dios. Se nos dice que blasfema contra el nombre de Dios, persigue al pueblo de Dios. Sin embargo, para ellos hay un límite puesto por Dios al enemigo o a Satanás y a sus nefastos agentes. Apocalipsis 12:12 nos presenta esto con un mensaje de esperanza para todos nosotros. Allí leemos: por lo cual alegraos cielos y a los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El enemigo, mis apreciados, tiene sus días contados. Sabe que los límites de Dios nunca los podrá sobrepasar. Qué maravillosa y buena noticia para nosotros.
Y sabes, hay gente que necesita conocer esto, que tú y yo seamos agentes para llevar ese mensaje. En cada etapa de la historia podemos ver las profecías dadas por Dios y ver cómo se cumplen de manera asombrosa, corroborando el punto que nos dice que Dios es quien coloca límites a las acciones de Satanás. Esto es complementado en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Aquí dice que Dios triunfa finalmente. Mira cómo dice el texto: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El caso de Job, un tema interesante que trajimos esta semana. El libro de Job, en ese libro lindo de la palabra, se nos da una óptica muy interesante sobre el conflicto cósmico. Los capítulos 1 y 2 nos describen un diálogo que se da entre Dios y Satanás en el marco de un concilio celestial. Se deja ver aquí también, en este conflicto, a Dios preguntarle a Satanás si se ha fijado en su siervo Job, un hombre de Dios, un hombre que el mismo Dios describe como perfecto, recto y temeroso de él. Satanás responde a lo que Dios le dice que lo ha visto, y que lo ha visto, pero que ese hombre que es tan bueno y que es tan justo lo es porque Dios, dice Satanás, lo ha llenado de muchas cosas. Así que él sirve y honra a Dios, pero su argumento es que no lo hace por amor, no lo hace tampoco por adoración verdadera, sino simplemente por interés, ya que pues Dios lo ha rodeado de bendiciones grandísimas a él y a toda su familia. Así que Satanás le dice a Dios que si Dios le quita las bendiciones, Job no solamente va a dejar de servirle, sino que llegaría al punto de maldecirlo. Aquí podemos ver cómo Dios responde a las acusaciones de Satanás ante el concilio celestial, permitiéndole poner a prueba esa teoría equivocada que tenía Satanás. Pero solo, mis apreciados, solo dentro de los límites de Dios. Primero le concede a Satanás poder sobre todo lo que Job tiene, pero le prohíbe hacerle daño. Eso está en Job 1:12. Más tarde, después de que Satanás afirma que Job solo se preocupaba por sí mismo, porque en el caso anterior se destruye lo que tenía, sus hijos mueren, pero Job no ha sido tocado, ahora entonces Dios le permite a Satanás que aflija físicamente a Job, pero también algo allí, no al punto de quitarle la vida, o sea, vuelve y le coloca un límite a Satanás. En estos textos, Dios cuando le dice no toques su vida, no toques a Job, no es que le esté pidiendo un favor, le está diciendo a Satanás hasta dónde podía llegar. Algo que podemos aprender de esto es que existen reglas en el conflicto cósmico. Hay parámetros celestiales dentro de los cuales las acusaciones hechas contra Dios pueden ser resueltas, pero sin que Dios viole los principios sagrados inherentes a Él mismo, al amor que Él tiene. El amor, recordemos todos, es el fundamento del gobierno del universo. Y ese amor también es el que gobierna y el que entrega a todas las criaturas que creó y ama inmensamente. Qué interesante forma de mostrar en el libro de Job lo real de este gran conflicto y de cómo este se desarrolla aquí en la tierra. Otro de los temas trabajados esta semana era el gobernante temporal de este mundo. Hemos visto cómo la autoridad o dominio que Dios le ha permitido a Satanás siempre va a estar delimitado. El Señor siempre es fiel a sus promesas y ha aceptado conceder cierto dominio limitado y temporal al diablo, y también ha limitado su propio curso de acción, sin que ello implique una disminución del poder absoluto de Dios. Y todo esto con una intención, y es para poder dejar claro ante el universo las verdaderas intenciones de Satanás y los resultados nefastos de su accionar y de sus agentes, lo que también va a permitir vindicar el carácter de Dios. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos plantea un choque muy fuerte entre reinos. Está por un lado el reino de la luz y por el otro lado el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas es originado en Satanás y su rebelión. Parte de la misión importante de Cristo era derrotar el reino de Satanás. En Juan capítulo 12, versículo 31, Jesús se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Al pecar nosotros, cuando el ser humano pecó, le dimos potestad sobre nosotros, y a razón de esto es que hay tanta maldad en el mundo. Pero mis apreciados, qué buena noticia es que no todo está perdido. Hay una luz grande, inmensa de esperanza. Cuando leemos 1 de Juan 3:8, leemos que dice que para esto apareció el Hijo de Dios, o sea Jesús, para deshacer las obras del diablo. Todo eso nos da una explicación para poder saber por qué el mal, el sufrimiento continúan. Lo que de hecho puede hacer que muchas personas cuestionen la existencia de Dios, cuestionen su bondad. Sin embargo,
una vez comprendido el trasfondo que tiene este gran conflicto y los límites que Dios le ha puesto para tratar con el mal, podemos hasta cierto punto, mis queridos, entender mejor por qué las cosas son como son por ahora, pero con la seguridad del triunfo final de Dios y la erradicación total y absoluta del mal. Se nos habla también esta semana de límites y reglas. El conflicto cósmico es en esencia una disputa acerca del carácter de Dios, causada por las falsas acusaciones del diablo contra la bondad, la justicia y el gobierno de Dios. Un conflicto así no podría resolverse simplemente con poder, con fuerza, sino que requiere una demostración. Si se presentan acusaciones graves contra una persona que ocupa una posición de poder, quizás la mejor o la única manera de tratar con esas acusaciones sería permitir una investigación libre, justa y abierta. Y esto es lo que precisamente está pasando en este momento en el universo. Podemos ver quién es Dios, su carácter. Si Dios hubiese eliminado a Satanás apenas se reveló y apenas da sus primeras opiniones en contra de Dios y su carácter, y hubiese sido eliminado, para muchos hubiese quedado en la mente que Satanás tenía razón, que sus falsas acusaciones eran ciertas y que Dios no es justo ni amoroso, y que a quien piensa diferente lo elimina o lo saca del camino. Cuando Dios actúa de una forma diferente a la que nosotros quisiéramos o a la que nosotros pensaríamos que debería ser, es porque no existe una alternativa mejor que la de Dios para todos nosotros. No alcanzamos nosotros a comprender los impedimentos a los que Dios se somete en este conflicto. Esto es un rompecabezas que tiene muchas fichas de las que tal vez tú todavía y yo no somos conscientes. Resumiendo esta semana, la adoración a dioses falsos es la forma en que usa Satanás para alejarnos de Dios, quitarle la gloria y que evitar que le demos la gloria que solamente le pertenece a Dios. Satanás es un gobernante que ha tomado por la fuerza dominio de este mundo, pero su reinado es temporal. Otro punto es que aunque Satanás tiene poderes, siempre está limitado a lo que Dios le permita. El único soberano de este mundo y de este universo es nuestro poderoso Dios, el Dios a quien amamos y el Dios que nos ama. Siguiente punto es la mejor forma de enfrentar este conflicto es dando evidencia del carácter de Dios, y el actuar de Dios en la historia ha demostrado que todas las acusaciones de Satanás son falsas. Así que podemos confiar y esperar seguros en Dios. Gracias por acompañarnos, permíteme orar por ti. Buen Dios, gracias porque hoy nos queda claro que el enemigo no actúa como quiere, que tú le has puesto límites y que este conflicto pronto va a terminar y que para nadie quedará la menor sombra de duda sobre el carácter justo, amoroso y perfecto de Dios. Permítenos disfrutar de esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Bendice, protege, prospera a cada persona que escucha este contenido, pues lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un abrazo inmenso, Dios te bendiga y te guarde y nos vemos en un próximo capítulo de Lecciones de Esperanza.